Parque Nacional Kanha. Ubicado en la cordillera Maikal de las colinas de Satpura, en Madhya Pradesh, es uno de los parques nacionales más grandes y mejor conservados de la India. Y también es una reserva de tigres. Madhya Pradesh es uno de los mejores destinos de vida silvestre de la India, y el Parque Nacional y Reserva de Tigres Kanha es una de las razones. El terreno de Kanha se caracteriza por frondosos bosques, extensas praderas y arroyos serpenteantes. La próspera población de tigres del parque le ha valido la reputación de ser uno de los mejores lugares de la India para observar a estos magníficos félidos en su hábitat natural. Y en este majestuoso lugar han habitado algunos de los tigres más increíbles de la India. El gran rey, Munna. Este magnífico emperador era llamado el rey de Kanha, o el máximo depredador. Munna era el tigre más viejo del Parque Nacional de Kanha, y mientras estuvo con vida, fue el orgullo del parque. También era conocido como T-17, nació alrededor de 2002, y gobernó las zonas de Kanha y Kisli, 2 de las 8 zonas de safari del Parque Nacional Kanha. Munna se hizo famoso por las peculiares rayas en su frente, que parecían formar las palabras Cat y PM. Un detalle que lo volvió legendario en los bosques de la India. En cuanto a la popularidad de Munna, en sus primeros días en el poder, era conocido como un astuto depredador que se agazapaba, esperaba pacientemente y conquistaba a su presa. No solo eso, también fue acusado de muchos conflictos entre humanos y animales salvajes en el Parque Nacional Kanha, donde muchos lugareños acabaron perdiendo la vida como consecuencia de los ataques de Munna. Además, por aquel entonces, era un tigre tan musculoso que a veces incluso mataba a otros tigres y a sus cachorros para comérselos. Aparte de ser un depredador supremo, también era reconocido como un gran guerrero capaz de luchar con cualquiera con todas sus fuerzas por defender sus territorios. Y como resultado de su valeroso comportamiento, a veces acababa gravemente herido. Pero para él, estas heridas no eran nada frente a su legado, por lo que seguía luchando y matando a otros tigres por territorios, además de depredar en solitario. Su legado de reinado y defensa le convirtió en la entidad estrella del Parque Nacional de Kanha, y con el tiempo, en uno de los tigres machos más fotografiados de la India. Pero ningún reinado dura para siempre. Otros jóvenes tigres lograron expulsar a Munna de su territorio en la zona núcleo, obligándolo a replegarse hacia la zona de amortiguamiento. Debido a su avanzada edad, ya no era capaz de cazar presas silvestres, y desde 2018 sobrevivía alimentándose de ganado. En octubre de 2019, tras herir a un hombre y luego acabar con la vida de una niña de 14 años en la aldea de Jangul, cercana a la reserva de Kanha, estallaron protestas entre los aldeanos. Como resultado,
los silvicultores se vieron forzados a trasladarlo al Parque Bambiar. Hasta que el famoso tigre falleció en Bambiar en marzo de 2021, a la edad de 19 años. El viejo emperador sufrió de problemas relacionados con la edad, y había dejado de comer con normalidad en los últimos días. Además, sus patas traseras estaban paralizadas, lo que lo dejó inmóvil. Y su cuerpo finalmente fue incinerado. Pero el viejo emperador dejó tras de sí, más que huellas en la tierra, dejó un legado. Y entre las sombras de la selva, surgió un digno heredero, un coloso entre colosos, tan imponente como él, o quizá aún más. Se llamaba Umarpani, un majestuoso macho que parecía esculpido por la misma fuerza ancestral que había forjado al legendario Munna. En él y en otros descendientes más, vivía la continuación de una dinastía salvaje, la herencia de poder del gran Munna. Umarpani, también conocido como T-30, era considerado por muchos como uno de los tigres machos más grandes que hayan recorrido los bosques de Cana, e incluso algunos lo consideraban el más grande del parque, y quizás el más imponente de toda la India central. Nacido de una camada de solo 2 cachorros, fue engendrado por el legendario Munna y criado por una hembra igualmente ilustre, la poderosa tigresa Umarpani. Y Umarpani heredó el tamaño de su madre, que junto a los genes de su padre, lo hicieron un colosal macho. Este gran tigre nació alrededor de 2009, y pasó la mayor parte de su infancia en la zona turística de Cana, pero lamentablemente su hermano desapareció sin dejar rastro, y se mencionaba que era aún más grande que el propio Umarpani. Algunos expertos lo comparaban con su padre, y concluían que superaba con creces a Munna, en tamaño y apariencia. Además se menciona que el cráneo de Munna era grande, pero el de Umarpani era más grande, más ancho y con mayor circunferencia. Aunque la altura y longitud de ambos serían similares, la compacidad y la crasitud de Umarpani lo colocan en una clase aparte. Su estructura ósea general, los huesos de las extremidades más grandes y el esqueleto más ancho, lo colocan en un pedestal, donde su enorme padre comienza a parecer pequeño en comparación con él. Pues después de todo el macho Umarpani también tiene la ventaja de los genes de su madre, una de las tigresas más grandes que han existido en Cana. Uno de los principales rivales de Umarpani fue el macho Kingfisher, con quien sostuvo brutales enfrentamientos por el dominio del territorio. Y se cree que fue Umarpani quien le arrebató la vida a Kingfisher en 2016, aunque nadie pudo presenciar la pelea. Luego de eso empezó a cortejar a algunas hembras, y con una de ellas, dio como resultado una camada de 3 cachorros. Pero la lucha por el poder no terminaría ahí. En 2017, una feroz batalla estalló entre Umarpani y su medio hermano, otro hijo de Munna, llamado Chota Munna. Ambos sufrieron heridas graves, pero debido a su gran tamaño, tenacidad y a los genes de su legendaria madre,
el macho Umarpani se convirtió en el gobernante indiscutible de la mayor parte de la zona de Muki, mientras que Chotamunna fue relegado a un territorio más reducido. Además, a mediados de 2018, expulsó a otro macho conocido como MV2, un hijo de su viejo rival, el macho Kingfisher, que ante la intimidante presencia de Umarpani, no tenía más opción que someterse. Entre 2019 y 2020, nuevos desafíos surgieron. Tuvo otros feroces enfrentamientos con otros machos, como contra el macho Baisangat, el macho Hamuntola y el macho Gari. Todos ellos trataron de derrocar al poderoso emperador de la zona de Muki, pero sin éxito. Sin embargo, a principios de 2022, su reinado enfrentó su golpe más duro, pues se informó que Umarpani había sido derrocado, tras una seria pelea con el macho Neel Anala donde quedó gravemente herido. Se mencionó que Umarpani antes de la pelea ya estaba herido, y además parecía hambriento, por lo que no estaba en condiciones de enfrentar con todas sus fuerzas a ese joven macho, por lo que al final optó por escapar. Y el cada vez envejecido emperador no fue visto por un tiempo. Pero Umarpani resurgió. Aunque envejecido, su presencia seguía imponiendo respeto. Ningún tigre había podido jamás desafiar y vencer a Umarpani en su mejor momento, y su dominio indiscutible sobre una vasta área había perdurado durante muchos años. Vivió cerca de 14 años, desafiando a generaciones enteras de machos más jóvenes que buscaban un lugar en la historia. Pero incluso el tigre más grande y poderoso no puede escapar al destino que aguarda a todos: el inevitable ocaso. Finalmente, en 2023, el gran emperador cayó. Probablemente debido a una combinación de vejez y lesiones, pues fue hallado con heridas en el rostro, el cuello, la espalda y el vientre, signos de sus últimas batallas. Y así, en las entrañas de la tierra que una vez dominó, la era del gran Umarpani llegó a su fin. Pero su sombra permanece, y su rugido aún vive en el eco eterno de Kana.